Hola a todos y bienvenidos a la Deep Dive. El podcast con locutores creados con inteligencia artificial. En este episodio nos sumergiremos en un tema fascinante. La sorprendente influencia de las civilizaciones antiguas en la sociedad moderna. Así es. Muchas veces pensamos que las estructuras políticas y sociales, la ciencia y la tecnología que nos rodean son invenciones modernas. Ajá. Pero la realidad es que muchas de ellas tienen raíces profundas en las primeras civilizaciones de la humanidad. Exacto. Y para este viaje al pasado nos enfocaremos en cómo Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, India y China sentaron las bases de lo que somos hoy. Prepárense para descubrir conexiones increíbles. ¿Listos para esta profunda inmersión? Por supuesto. Empecemos por algo que todos conocemos, las leyes. Hoy en día, las leyes son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad. Pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde surgió la idea de tener un conjunto de normas que rigen la convivencia? Es una pregunta interesante. Siempre damos por hecho que existen leyes, pero nunca pensamos en sus orígenes. Pues la respuesta nos lleva a la antigua Mesopotamia, específicamente al Código de Hammurabi, creado alrededor del año 1750 hace Aletina. Este código, una de las primeras recopilaciones de leyes escritas de la historia, Interesante. abarcaba temas como el comercio, los contratos, la propiedad y los castigos por delitos. Imagina una sociedad donde todo, desde la compra de un terreno hasta el castigo por un robo, estaba regulado por un conjunto claro de normas. Wow. Hablando de castigos, recuerdo la famosa frase ojo por ojo, diente por diente, proviene de este código. Exactamente. La ley del talión, como se le conoce formalmente, establecía que los castigos debían ser proporcionales al crimen cometido. Aunque hoy en día las leyes son mucho más complejas y la ley del talión ya no se aplica de la misma manera. La influencia del Código de Hammurabi es innegable. Muchos países tienen sistemas legales codificados en constituciones o códigos civiles y penales, inspirados en la idea mesopotámica de que las leyes deben ser claras, escritas y aplicables a todos los ciudadanos. Es increíble cómo una civilización tan antigua pudo influir en algo tan fundamental como nuestros sistemas legales. ¿Cierto? Ahora, cambiemos de escenario y viajemos al antiguo Egipto. Hablemos del faraón, un líder con poder absoluto, considerado un intermediario entre los dioses y los humanos. ¿Te imaginas tener un líder con tanto poder? El faraón no solo era el gobernante político, sino también la máxima autoridad religiosa. Su poder era absoluto y se creía que provenía directamente de los dioses. Esta centralización del poder permitió a los egipcios realizar proyectos impresionantes como la construcción de las pirámides, la organización de grandes ejércitos y el control de vastos territorios durante miles de años. Es increíble cómo la autoridad de una sola persona pudo lograr tanto. ¿Y qué hay de la influencia de este sistema en la actualidad? ¿Podemos ver algún reflejo de este poder centralizado en los gobiernos modernos? Aunque ya no tenemos gobernantes divinos como los faraones. Cierto. El concepto de un Estado centralizado con un líder fuerte persiste en diversas formas. Los gobiernos presidenciales o monárquicos, por ejemplo, aunque con sistemas más democráticos y descentralizados, son herederos en cierta medida de sistemas antiguos, como el de los faraones egipcios. La figura del líder, ya sea un presidente o un rey, sigue siendo central en muchos sistemas de gobierno actuales. Es fascinante ver cómo estas ideas de liderazgo y organización perduran a lo largo de la historia. Ahora, una pregunta para todos. ¿De dónde proviene la idea de la participación ciudadana en el gobierno? Siempre ha existido la democracia. Esa respuesta nos lleva a la antigua Grecia, cuna de la democracia. En Atenas, alrededor del siglo Vidana, surgió un sistema revolucionario para su época, la democracia directa. Los ciudadanos, aunque solo hombres libres, podían participar directamente en las decisiones políticas votando en asambleas. Imagínate eso en aquellos tiempos. Poder expresar tu opinión y votar sobre las leyes que te gobernaban. Sí. Sin duda un gran avance. Sí. ¿Y cómo se conecta esto con la democracia moderna? ¿Hemos heredado algo de este sistema ateniense? Claro que sí. La democracia ateniense sentó las bases para la democracia representativa que predomina en la actualidad. Aunque hoy en día, en lugar de participar directamente en todas las decisiones, los ciudadanos eligen representantes para que tomen decisiones en su nombre. Pero el principio fundamental de que el poder reside en el pueblo, la soberanía popular, se mantiene. La participación ciudadana, un legado de la antigua Grecia, es esencial en las democracias modernas. Fascinante. Entonces, la democracia tiene sus raíces en la antigua Grecia. Así es. Pero es el único sistema de gobierno con raíces antiguas.
¿Existieron otros modelos de organización política en el pasado? Tienes toda la razón. La antigua Roma nos dejó otro legado importante. El sistema de la República Romana buscaba evitar la concentración del poder en una sola persona, como en el caso del faraón egipcio. Ya veo. En cambio, el poder se distribuía entre diferentes instituciones. El Senado, las magistraturas y las asambleas populares. Cada una de estas instituciones tenía funciones específicas y se controlaban entre sí, creando un sistema de pesos y contrapesos. Un sistema bastante complejo. Me imagino que requería de una gran organización Sí. y leyes muy claras. ¿Y qué hay del famoso derecho romano? ¿Tuvo alguna influencia en los sistemas legales modernos? El derecho romano, Ajá. con su enfoque en la aplicación universal de las leyes y su énfasis en la justicia y el debido proceso, Sí. sentó precedentes que aún hoy se reflejan en los sistemas legales de muchos países, especialmente en Europa y América Latina. La influencia de Roma en la organización del gobierno y la administración de justicia es innegable. Piensa en conceptos como la presunción de inocencia o la necesidad de un juicio justo. Estos principios tienen sus raíces en el derecho romano. Cambiando un poco de tema, hablemos de la jerarquía social. A veces pensamos que es un invento moderno, pero la realidad es que la estratificación social existe desde hace milenios. Existieron sistemas jerárquicos en las civilizaciones antiguas. Exacto. Un ejemplo claro es el sistema de castas de la antigua India, Ok. que dividía a la sociedad en grupos rígidos basados en el nacimiento y la ocupación. Estas castas, llamadas brahmanes, kshatriyas, vaisyas y shudras, determinaban el lugar de una persona en la sociedad, Sí. su profesión e incluso con quién podía casarse. Además, existían los intocables que estaban fuera del sistema de castas y eran considerados impuros. Las 4 castas principales. Brahmanes, kshatriyas, vaishyas y shudras. Además de los intocables, quienes estaban fuera del sistema. ¡Qué sistema tan rígido! Es difícil imaginar vivir en una sociedad donde tu destino está determinado desde tu nacimiento. ¿Cierto? ¿Crees que tiene alguna relación con las clases sociales de hoy en día? Aunque el sistema de castas ha sido oficialmente abolido en India, la estratificación social persiste en muchas partes del mundo. Si bien las clases sociales ya no se determinan por el nacimiento de la misma manera, la educación, la riqueza y la ocupación siguen siendo factores que influyen en la posición social de las personas. Las diferencias en acceso a oportunidades como la educación o el empleo pueden crear barreras para la movilidad social, recordándonos los desafíos que presentaba el antiguo sistema de castas. Es un tema complejo que nos invita a reflexionar sobre la desigualdad y la justicia social. Y hablando de organización, ¿sabías que la antigua China ya tenía un sistema burocrático muy avanzado? ¿Cómo se organizaba el gobierno en una civilización tan extensa? Efectivamente. Durante la dinastía, se desarrolló un sistema de gobierno basado en funcionarios públicos que obtenían sus puestos a través de exámenes rigurosos, basados en el confucianismo. El confucianismo era una filosofía que valoraba la moral, el deber, la educación y el servicio al Estado. Para ser funcionario, tenías que demostrar no solo conocimiento, sino también virtudes. Sorprendente. Un sistema meritocrático en la antigua China. Me imagino que este sistema de selección de funcionarios era muy diferente a los sistemas de la época, donde el poder se heredaba por linaje. Así es. Este sistema que valoraba el conocimiento y las habilidades por encima del linaje sentó las bases para la selección de funcionarios públicos en muchos países modernos. La idea de que los servidores públicos deben ser seleccionados por su capacidad y mérito y no por su origen familiar tiene sus raíces en la antigua China. Es increíble cómo estas ideas de hace miles de años siguen vigentes. Y ya que hablamos de conocimiento, no podemos olvidar la importancia de la educación. ¿Qué papel jugaba la educación en las civilizaciones antiguas? Tanto en la antigua Grecia como en Roma. La educación era altamente valorada. Los griegos, con su énfasis en la filosofía, las matemáticas y la retórica, nos dejaron un legado invaluable a través de pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes sentaron las bases del pensamiento lógico y científico. Los griegos se enfocaban en el desarrollo del pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad a través del razonamiento. Y los romanos tenían un enfoque similar. Aunque inicialmente más prácticos, adoptaron la influencia griega. Ya veo. Y promovieron la enseñanza del derecho, la oratoria y la filosofía para formar buenos ciudadanos y líderes.
Para ellos, la educación era esencial para el buen funcionamiento del Estado. Sin duda, la educación ha sido clave para el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Y hasta el día de hoy, la enseñanza de materias como la filosofía, las ciencias y el derecho se basa en gran medida en los ideales griegos y romanos. Exactamente. El legado de estas civilizaciones en el campo de la educación es innegable. Nos enseñaron que la educación no solo se trata de adquirir conocimientos, sino también de formar ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con el bien común. Qué interesante. Hemos aprendido mucho sobre las estructuras políticas y sociales de las civilizaciones antiguas, pero aún nos queda mucho por explorar. En la segunda parte de nuestro viaje, nos adentraremos en el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología en la antigüedad. No te lo pierdas. Continuando con nuestro viaje a través del tiempo, ahora exploraremos cómo las antiguas civilizaciones sentaron las bases de la ciencia y la tecnología que dan forma a nuestro mundo actual. Exacto. Es fascinante pensar que muchos de los conocimientos y herramientas que usamos a diario tienen raíces milenarias. A veces caemos en la trampa de pensar que todo lo que nos rodea es producto de la modernidad, pero la realidad es que las antiguas civilizaciones fueron pioneras en campos como las matemáticas, la astronomía y la ingeniería. Empecemos por las matemáticas, una herramienta fundamental para la ciencia moderna. ¿Sabías que civilizaciones como los babilonios, los egipcios y los griegos ya habían desarrollado muchos de los conceptos matemáticos que seguimos usando hoy en día? Es increíble pensar en ello. Siempre he dado por sentado conceptos como los números o la geometría, pero nunca me he detenido a pensar en sus orígenes. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo estas civilizaciones contribuyeron a las matemáticas? Claro que sí. Los babilonios que habitaron Mesopotamia alrededor del año 2000 fueron pioneros en el uso del sistema sexagesimal, un sistema numérico basado en el número 60. Puede sonar extraño, pero este sistema está presente en nuestra vida diaria. Es cierto. La forma en que dividimos el tiempo en 60 segundos por minuto y 60 minutos por hora se lo debemos a los babilonios. Nunca me había percatado de esa conexión. Exactamente. Y no solo eso, el sistema sexagesimal también influyó en la medición de los círculos que se dividen en 360 grados. Este invento babilonio es fundamental para la navegación, la cartografía y la ingeniería modernas. Es realmente sorprendente cómo un sistema tan antiguo sigue siendo relevante en la actualidad. Ahora hablemos de los egipcios. Siempre me han fascinado las pirámides. ¿Qué nos puedes contar sobre sus avances matemáticos? Los antiguos egipcios eran expertos en geometría, la cual utilizaban para resolver problemas prácticos como la construcción de pirámides y la medición de tierras después de las inundaciones del río Nilo. Imagina la precisión que se necesita para construir una estructura tan monumental como la Gran Pirámide de Giza, con sus lados perfectamente alineados con los puntos cardinales. Hablando de las pirámides, ¿no es increíble la precisión con la que lograron alinear la Gran Pirámide de Giza con los puntos cardinales? Debieron tener un conocimiento profundo de la geometría y la astronomía para lograrlo. Sin duda un logro impresionante que demuestra su profundo conocimiento de la geometría. Este uso temprano de la geometría sentó las bases para su aplicación en la arquitectura, la astronomía y la física. Desde los planos de un edificio hasta la trayectoria de una nave espacial, la geometría está presente en innumerables aspectos de la ciencia y la tecnología. Impresionante. Y no podemos olvidar a los griegos, quienes hicieron contribuciones fundamentales al desarrollo de las matemáticas. Figuras como Pitágoras o Euclides son nombres que aún resuenan en el mundo de las matemáticas. Por supuesto, pensadores como Pitágoras, Euclides y Arquímedes sentaron las bases de la geometría y la aritmética. El teorema de Pitágoras, que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, sigue siendo una herramienta esencial en diversas ramas de las matemáticas y la ingeniería. Sus trabajos sentaron las bases para el desarrollo del cálculo, la física y la astronomía. De acuerdo, ahora miremos hacia el cielo. Desde tiempos ancestrales, los humanos hemos sentido fascinación por los astros. ¿Qué avances lograron las antiguas civilizaciones en el campo de la astronomía? Tenían un conocimiento profundo del cosmos. Las civilizaciones antiguas realizaron observaciones astronómicas muy precisas. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron un profundo conocimiento de los ciclos astronómicos. Podían predecir eventos como los eclipses solares y lunares e incluso calcular los ciclos del planeta Venus con gran precisión. A los mayas, esa civilización mesoamericana que floreció entre el 2000 hasta y el 1500 DT, siempre me ha fascinado su cultura y sus conocimientos. Y todo esto sin la tecnología que tenemos hoy en día. ¿Para qué utilizaban este conocimiento? ¿Era solo por curiosidad o tenía un propósito práctico? El conocimiento astronómico de los mayas guiaba su vida cotidiana. Lo utilizaban para planificar las cosechas, celebrar ceremonias religiosas y organizar su calendario. Su calendario, de hecho, era uno de los más precisos de la antigüedad. Ahora viajemos a la antigua Grecia, donde grandes pensadores se dedicaron a comprender el universo.
¿Qué teorías desarrollaron sobre la estructura del cosmos? Astrónomos como Aristarco y Ptolomeo propusieron diferentes teorías sobre la estructura del universo. Aristarco fue uno de los primeros en sugerir que la Tierra giraba alrededor del Sol, una idea revolucionaria para su época. Sin embargo, su teoría no fue ampliamente aceptada. El famoso modelo heliocéntrico, aunque en aquel entonces no fue ampliamente aceptado. ¿Qué modelo prevaleció entonces? Más tarde, Ptolomeo propuso un modelo geocéntrico con la Tierra en el centro del universo que dominó el pensamiento astronómico durante siglos. Su modelo, aunque incorrecto, era bastante complejo y permitía predecir la posición de los planetas con cierta precisión. Si bien el modelo de Ptolomeo fue finalmente reemplazado por el modelo heliocéntrico de Copérnico, sus ideas sentaron las bases para el desarrollo de la astronomía. Y hablando de grandes construcciones, las antiguas civilizaciones nos dejaron ejemplos impresionantes de ingeniería. ¿Qué obras destacarías? Sin duda. Los romanos, por ejemplo, fueron maestros de la ingeniería civil. Construyeron acueductos, puentes, caminos y sistemas de alcantarillado que mejoraron la calidad de vida en sus ciudades. Su infraestructura era una maravilla de la ingeniería. Y no podemos olvidar su invención más importante, el hormigón, un material que revolucionó la construcción. ¿Cómo influyó este material en la arquitectura romana? El hormigón romano permitió la construcción de estructuras más resistentes y duraderas, como el Panteón de Roma, cuya enorme cúpula sigue en pie gracias a este material. El hormigón romano era tan resistente que muchas de sus estructuras han sobrevivido al paso del tiempo, convirtiéndose en un testimonio de su ingenio. La habilidad de los romanos para construir infraestructuras fue fundamental para la expansión y el control de su vasto imperio. Conectaron diferentes regiones a través de una red de caminos, puentes y acueductos. Y en América del Sur, los incas desarrollaron técnicas de ingeniería impresionantes para construir ciudades en las alturas de los Andes. ¿Cómo se las arreglaron para construir en un terreno tan desafiante? Machu Picchu. Una ciudad construida en la cima de una montaña, un testimonio del ingenio de los incas. Los incas crearon sistemas de terrazas para cultivar en terrenos inclinados, diseñaron canales para irrigar sus cultivos y construyeron estructuras resistentes a los terremotos. Su dominio de la ingeniería les permitió crear una civilización próspera en un entorno hostil. Todo esto sin usar herramientas de hierro ni la rueda. Realmente asombroso. ¿Qué técnicas utilizaron para lograr estas hazañas de la ingeniería? Los incas eran maestros de la mampostería. Cortaban y encajaban las piedras con una precisión milimétrica sin necesidad de mortero. Sus muros se mantenían unidos por la fuerza de la gravedad y el ingenio de sus constructores. La innovación de los incas en la construcción es comparable a las técnicas de ingeniería sísmica que utilizamos hoy en día. Y hablando de avances, no podemos olvidar el campo de la medicina. ¿Qué avances lograron las antiguas civilizaciones en el cuidado de la salud? ¿Acaso las antiguas civilizaciones tenían algo parecido a la medicina moderna? Es difícil imaginar que tuvieran conocimientos médicos sin la tecnología que tenemos hoy en día. Aunque no contaban con la tecnología y los conocimientos actuales, las antiguas civilizaciones hicieron importantes descubrimientos en el campo de la medicina. Los egipcios, por ejemplo, fueron pioneros en la documentación de sus prácticas médicas. El famoso papiro de Ebers con sus recetas para tratar diversas enfermedades y heridas es un ejemplo de ello. El papiro de Ebers es un documento fascinante. Revela un conocimiento sorprendente de anatomía, enfermedades y tratamientos. Y también tenía conocimiento sobre cirugía y anatomía gracias a su experiencia en la momificación. Es correcto. Exacto. La momificación les permitió comprender la estructura del cuerpo humano y desarrollar técnicas quirúrgicas. Aunque la medicina egipcia se mezclaba con creencias mágicas, muchos de sus tratamientos se basaban en la observación y la experimentación. Sentaron las bases para el desarrollo de la medicina como una ciencia. Y en la antigua Grecia, un médico llamado Hipócrates revolucionó la forma de entender la medicina. Su nombre está asociado al juramento hipocrático que aún recitan los médicos en la actualidad. Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, promovió un enfoque basado en la observación de los síntomas y la búsqueda de causas naturales para las enfermedades, dejando de lado las explicaciones divinas. El juramento hipocrático, que enfatiza la ética y el bienestar del paciente, es un legado perdurable de su visión. Los principios de Hipócrates sobre la importancia de la dieta, el ejercicio y el equilibrio en la salud siguen siendo relevantes en la medicina moderna. Finalmente hablemos de un invento que revolucionó la forma en que transmitimos el conocimiento, la escritura. ¿Cómo surgió esta herramienta fundamental para la civilización? La invención de la escritura fue un hito en la historia de la humanidad, ya que permitió la transmisión del conocimiento de generación en generación. Los sumerios que vivieron en Mesopotamia alrededor del 300-500 asíes fueron los creadores de la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, con sus símbolos grabados en tablillas de arcilla, nos ha permitido asomarnos a la vida cotidiana, las leyes y las creencias de una civilización que existió hace miles de años.
Es realmente fascinante. Sin duda. Y en Egipto se desarrollaron los jeroglíficos, un sistema de escritura pictográfica utilizada para registrar historias, rituales religiosos y la vida de los faraones. Las inscripciones en tumbas y monumentos nos han revelado la grandeza y la complejidad de la civilización egipcia. Gracias a las inscripciones en tumbas y monumentos, los arqueólogos han podido comprender mejor la vida y la cultura del antiguo Egipto. La escritura ha sido fundamental para la preservación de la historia y la transmisión del conocimiento a lo largo de los siglos. Exactamente. La escritura, un invento con raíces en las antiguas civilizaciones, es hoy en día una herramienta fundamental en todos los aspectos de nuestra vida. Desde los libros hasta las leyes, la escritura nos permite comunicarnos, documentar información y preservar el conocimiento. Sin ella, nuestra civilización sería muy diferente. Es increíble cómo los avances científicos y tecnológicos de las civilizaciones antiguas siguen influyendo en el mundo moderno. Las matemáticas, la astronomía, la ingeniería, la medicina y la escritura son solo algunos ejemplos del legado que nos dejaron estas culturas milenarias. Es importante reconocer y valorar este legado no solo por su importancia histórica, sino también por las lecciones que podemos aprender de él. En la última parte de nuestro viaje reflexionaremos sobre el legado perdurable de estas civilizaciones y su impacto en nuestro mundo moderno. No te lo pierdas. A lo largo de este viaje, a través de las civilizaciones antiguas, nos hemos encontrado con legados sorprendentes. Así es, desde la organización social hasta los avances en ciencia y tecnología, su influencia en nuestro mundo actual es innegable. Y es que a pesar de los miles de años que nos separan, sus ideas y descubrimientos siguen vigentes en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Claro, pensemos en la forma en que nos gobernamos, en las leyes que rigen nuestra sociedad o en las matemáticas que usamos a diario. Incluso algo tan cotidiano como mirar la hora en nuestro reloj nos conecta con el ingenio de los babilonios y su sistema sexagesimal. Exactamente. A veces estos legados son tan omnipresentes que pasan desapercibidos, pero al detenernos a reflexionar sobre ellos, podemos apreciar la magnitud de la deuda que tenemos con estas culturas milenarias. Sin duda, su creatividad, ingenio y perseverancia nos inspiran a seguir buscando soluciones a los problemas que enfrentamos como sociedad. Aprender de su experiencia nos ayuda a comprender mejor nuestra propia historia y a afrontar los retos del presente. Y al mismo tiempo nos recuerda la importancia de la colaboración, la innovación y la búsqueda constante del conocimiento. Exacto. Las antiguas civilizaciones florecieron gracias a su capacidad de adaptarse, a aprender y compartir sus descubrimientos. Cualidades que sin duda alguna debemos cultivar para seguir avanzando como sociedad. Así es. Bueno, ha sido un viaje fascinante a través del tiempo explorando la influencia de las antiguas civilizaciones en el mundo moderno. Un verdadero placer compartir este recorrido con ustedes. Esperamos que les haya inspirado a seguir explorando la historia y a descubrir las conexiones que nos unen con el pasado. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Nos encantaría saber qué les ha parecido este episodio y qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros episodios. Hasta la próxima, y recuerden, el pasado no está tan lejos como creemos, y sus lecciones pueden iluminar nuestro presente y guiar nuestro futuro.